urgencia respiratoria y desde el punto de vista eso, de médicos de urgencia, ¿vale? Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Muchas gracias, José María y AstraZeneca, por darnos este apoyo. Y os voy a dejar ahora con Javier Toral, que es o era hasta hace 2 o 3 días mi compañero en urgencia, mi compañero de aventuras extrahospitalarias, y que, bueno, que ahora está de adjunto en la planta neumocovid en el Hospital de Emergencias COVID, antiguamente conocido como Hospital Militar Vigil de Quiñones, en Sevilla, y está recibiendo los pacientes de los otros 3 hospitales de Sevilla, ¿no? Y de Osuna también, ¿verdad, Javier? Sí. Así que os voy a dejar con Javier y que os cuente un poquito. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ángela y a José María por la oportunidad de hablar sobre el tema este del COVID, que es un tema, como antes ha hablado Ángela, de mucha actualidad y además particularmente un tema pues, que a mí me apasiona, me gusta y de hecho, pues como ha dicho ella, desde hace un par de meses pues estoy también trabajando en la unidad en el Hospital de Emergencias COVID del antiguo Hospital Militar, precisamente para seguimiento de estos pacientes. El tema sobre el que yo voy a hablar es la oxigenoterapia con alto flujo por cánula nasal de los pacientes con COVID, con neumonía por COVID moderada grave, ¿no? Que son los que se aplica esta técnica. Bueno, el objetivo de la charla, bueno, ya como todos habéis sufrido, pues llevamos muchas olas, desde la primera que nos pilló por sorpresa hasta la cuarta que estamos ya ahora mismo comenzando, pues la verdad es que hemos aprendido bastante. Hemos aprendido a surfear todas estas olas y de alguna manera pues hemos mejorado la atención que damos a nuestros pacientes, nuestra formación. Sin embargo, hay algunos puntos que todavía están por aclarar y que quisiera que los discutiéramos en esta sesión. Lo primero, pues, ante los pacientes, ante la presión en las UCI, que es la que se avecina también ahora, pues cuál debe ser el papel de los servicios de urgencia. Y sobre todo en estos pacientes graves, decidir si son pacientes para ubicarlo en una planta o ubicarlo en una UCI y con qué herramientas podemos tomar esta decisión. Y el otro objetivo y el más importante es que todos conozcamos bien las bases de la terapia de alto flujo, su base fisiológica, su modo de aplicación y que pues lo utilicemos con total normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hablar en la charla es, primero, qué es el alto flujo, cuáles son sus bases fisiológicas de funcionamiento, cuáles son las indicaciones, forma de utilización. Uno de los problemas que nos encontramos en urgencias, que como todos sabéis, pues son salas amplias, pero que habitualmente nunca se ha pensado en el tema de la transmisión de enfermedades, en la generación de aerosoles y la transmisión nosocomial del virus. Y por último, explicar un protocolo de actuación para la neumonía con COVID y insertando en ella pues terapia de alto flujo. ¿De acuerdo? Es decir, el manejo de la insuficiencia respiratoria, que es el problema más importante en los pacientes con COVID. Lo primero es, ¿qué es exactamente la terapia de alto flujo? ¿No? Pues la verdad es que su propio nombre lo deja bastante claro. Consiste en la administración de oxígeno por una canulita especial, que son como unas cajitas nasales un poco más anchas, y se mezcla, y por la cual se introduce una mezcla de oxígeno y aire a un flujo alto. Alto flujo quiere decir que el aire pasa entre unos 20 y 60 litros por minuto. Este oxígeno tiene una concentración estable, la mezcla esta tiene una concentración estable de oxígeno que puede ir desde el aire ambiente el 21% hasta el 100%. Y además es una mezcla que está totalmente acondicionada en humedad y temperatura, que facilita mucho por la tolerancia por parte del paciente y además le da otras ventajas que luego hablaremos. Primero es saber cuáles son las terapias respiratorias que podemos tener para tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Pues podemos empezar con la clásica cánula nasal, que puede admitir hasta 6 litros por minuto, permite una FiO2, una concentración de oxígeno como máximo hasta un 40%, y además requiere, a partir de los 4 litros por minuto, requiere una humidificación. La siguiente forma de administración es la mascarilla Venturi, el Ventimás famoso, ¿no? Que este permite una concentración de oxígeno hasta de un 50%, y por este efecto Venturi que tiene, pues permite que los flujos sean más altos. Y finalmente, ya la última técnica, que es la que hoy más nos interesa, el alto flujo, que se habla de alto flujo cuando ya puede llegarse hasta los 60 litros por minuto, se puede conseguir una concentración estable de oxígeno de hasta el 100%,
y luego pues tiene una temperatura alta y un grado de humedad alto que lo hace más fisiológico para los pacientes. Como veis en la imagen, es la canulita de la derecha, es la canulita del alto flujo, que además pues el paciente, como veis, pues está cómodamente, puede hablar, puede comer y no le estorba para todo esto, ¿no? Aquí tenéis el aparato que habitualmente utilizamos tanto en las urgencias como en el hospital militar, que es el Airvo 2. Es una cascada, que se llama cascada porque es un palo como un palo de suero, donde tiene a la derecha, lo veis, el dispositivo donde administra el alto flujo, y luego el aparato consta de un depósito de agua estéril que sirve para humidificar la mezcla que se administra, una tubuladura que tiene una resistencia que se calienta y que permite pues, que la temperatura del aire que se administra esté a los 37, a veces se pone algo más bajo, pero entre 34 y 37 grados, y luego tiene un caudalímetro que es lo que permite pues, principalmente administrar la concentración de oxígeno que nosotros necesitamos para cada paciente, ¿no? Aquí tenéis un esquema de cómo funciona. Tenéis el aparato, que en el aparato es donde nosotros programamos la temperatura y los litros por minuto. Luego tenemos un caudalímetro en la cascada, que es abriendo o cerrando el caudalímetro. Nosotros vemos la concentración de oxígeno que se administra al paciente y esta concentración sí la podemos ver en el aparato, en el monitor del aparato, nuestro tubito con la resistencia para calentar el aire y finalmente la interfase, que es la canulita esta ancha, nasal ancha, ¿no? Cuando nosotros hablamos de alto flujo, pues, en fin, esto es un tratamiento que tiene una serie de ventajas fisiológicas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué es útil y especialmente por qué es útil en el COVID, ¿no? Vamos a ver, cuando nosotros administramos un oxígeno en las distintas formas, por ejemplo, unas gafitas nasales, como tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo de la gráfica, si nosotros administramos oxígeno a un flujo de 4 litros por minuto, que es como se suele administrar una gafita de oxígeno, pues nosotros tenemos que el paciente, sobre todo el paciente disneico, la demanda que tiene de oxígeno, es decir, su sensación de disnea, su hambre de aire, pues hace que las inspiraciones sean a un flujo muy alto, pueden ser hasta 40, 50, hasta 60 litros por minuto. Entonces, cuando el paciente inspira con esta gran demanda de aire que tiene, pues si nosotros administramos 4 litros por minuto de oxígeno, lo que el paciente recibe esos 4 litros, que es lo que veis en la gráfica de azul oscuro, y todo el resto que hay por encima es aire ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, realmente la concentración real que el paciente recibe de oxígeno es muy por debajo de lo que recibiría si el paciente tuviera una respiración tranquila y lenta, ¿no? En el lado de la derecha, por el cambio, vemos qué pasa si nosotros en lugar de administrar 4 litros por minuto, administramos, por ejemplo, 35 litros por minuto. Veis que aunque la demanda o la demanda inspiratoria que hace el paciente sea muy alta, todo el aire que recibe es de la mezcla que nosotros le estamos administrando. Con lo cual, pues si nosotros administramos oxígeno al 100%, garantizamos que todo el aire que inspira el paciente está de una mezcla al 100%. Es decir, que aunque nosotros pongamos un caudalímetro con un flujo de oxígeno, realmente la concentración real que tiene el paciente depende mucho del patrón respiratorio que tiene. Entonces, si el paciente está muy taquisneico y necesitando unas presiones inspiratorias altas, pues realmente como no administramos alto flujo, la cantidad de oxígeno que recibe es mucho más pequeña. Esta es una de las ventajas del dispositivo de alto flujo. Pero no es solo esta, sino que tiene más. Cuando nosotros respiramos, hay una parte del aire que entra en nuestros pulmones que proviene de lo que se llama espacio muerto, que son las vías respiratorias y una parte de los pulmones, porque cuando nosotros exhalamos aire y luego iniciamos una inspiración, la primera parte del aire que inspiramos es el aire expirado previamente que ha quedado en la vía aérea alta y en la orofaringe. Entonces ese aire tiene una mezcla pobre de oxígeno. Si nosotros administramos un alto flujo de oxígeno, como se ve en la gráfica de la izquierda, este espacio muerto desaparece. Toda la orofaringe y la vía respiratoria alta se llena de la concentración de oxígeno, en principio alta, que nosotros le hemos puesto, con lo cual anulamos este espacio muerto. Otra ventaja fisiológica que tiene el alto flujo es que al administrar tantos litros minutos se produce un efecto CPAP, algo parecido a lo que ocurre con la busiñá, que a lo mejor estáis más acostumbrados a ver. Se estima más o menos que un flujo de 60 litros por minuto equivale a una CPAP de unos 6 centímetros de agua. Entonces este efecto CPAP pues también tiene un efecto beneficioso, sobre todo en los pacientes con COVID, porque les provoca un aumento del reclutamiento alveolar, aumenta la capacidad de reserva residual funcional y tiene unas ventajas a nivel de la oxigenación. Y todo esto además se produce, bueno, mezclando aire húmedo y caliente, lo cual además también favorece el drenaje de secreciones, la tos, la expectoración.
y además, como digo, de una forma que son una gafita de oxígeno nasales, con lo cual el paciente en todo momento puede estar comiendo, hablando, interaccionando con los demás y pues de una manera mucho más cómoda, tanto para el paciente como para la enfermería. Por esto, todas estas ventajas, pues, además de ser muy beneficioso y parece una terapia especialmente diseñada para el COVID, también tiene una gran aceptación tanto por los pacientes como por la enfermería, porque es muy cómodo administrar y muy cómodo para los pacientes que lo utilizan, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto el aparato y las ventajas que tiene y cómo se utiliza, pues vamos a ver cuáles son las indicaciones de su uso en general, ¿no? Nosotros en el servicio de urgencia nuestro de Virgen del Rocío, pues realmente ya empezamos a utilizar la terapia de alto flujo antes de la pandemia COVID. Y de hecho era una terapia que estaba en alza en todos lados. Empezó utilizándose en las UCI pediátricas para tratamiento de la bronquiolitis de los lactantes. Y después se fue extendiendo su uso a las UCI para tratamiento post-extubación, también se utilizó también en las extubaciones, también como preoxigenación antes de una intubación, en la sedación de algunos procesos para mantener la oxigenación. Incluso hay estudios que muestran su beneficio de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, de la EPOC. En fin, que ya había un uso cada vez más amplio, sobre todo por su comodidad, pasando ya de las UCI a los quirófanos de anestesia, los despertar, e incluso también ya estaba empezando a usarse en urgencia y en las plantas, ¿no?, de hospitalización. Entonces, en nuestro servicio pues ya se estableció hasta un protocolo de uso de la terapia de alto flujo que tuvo bastante aceptación tanto entre los médicos como la enfermería y los pacientes, que eran los pacientes que ya con insuficiencia respiratoria aguda, pues sí, sobre todo con una hipoxemia o una hipercapnia ligera, moderada, porque una hipercapnia alta pues no es muy útil, y en estos pacientes podía establecerse una estrategia invasiva, entonces el paciente pues requiere una intubación, o bien una estrategia no invasiva, pudiendo elegirse entre usar la oxigenoterapia de alto flujo o la ventilación no invasiva tradicional con CPAP, BiPAP, siempre con muy adecuada monitorización del paciente para que en caso de que no fuera bien, pues se pasase a la vía de manejo invasivo, la intubación y la conexión a ventilación mecánica. Estos protocolos ya están publicados ya del 2016 y ya os digo que se estaban utilizando en nuestro servicio de urgencia. Cuando ha venido el COVID, pues para entender por qué es útil en el COVID, hay que entender un poco de la historia de la enfermedad, que aunque es corta, pues es muy interesante, ¿no? Cuando empezó la enfermedad, en los principios del 2020, sobre todo en Italia, pues empezó a tratarse la neumonía por COVID como un distrés respiratorio. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues como recordáis las imágenes que veíamos de Italia, Madrid, pues todos los pacientes estaban intubados saturando la UCI. Entonces, porque los parámetros de oxigenación se hacían, como todos los distrés respiratorios, se tomaban decisiones en función de la gasometría, ¿no? Entonces, pues con una gasometría de distrés respiratorio, pues se intubaban a todos los pacientes. Posteriormente llegó un POPE de la ventilación de la UCI, Cationi, que publicó ya en abril del 2020 un interesante artículo donde estableció dos patrones dentro del paciente con COVID. Llamó el patrón L y el patrón H, ¿no? El patrón L sería como la fase inicial de la enfermedad. Observaba que eran pacientes que tenían una hipoxemia bastante severa, sin embargo los pacientes no tienen sensación de disnea. Esto es una cosa que llama mucho la atención en cuanto empezamos a tratar pacientes con COVID. Son pacientes con saturaciones de oxígeno muy bajas, pero aparentemente no tienen sensación de disnea. Estos pacientes, principalmente la hipoxemia, se debe a un efecto Chung, es decir, una disminución de los cocientes de ventilación-perfusión. Este efecto Chung hace que te presenten, sean pacientes que tengan un oxígeno muy bajo en sangre, pero los pulmones no están rígidos, son pulmones muy distendibles. Entonces estos pacientes, pues el intubarlos tiene poca utilidad, porque son pacientes que lo que necesitan es oxígeno, no presión. Si estos pacientes, de hecho cuando se intuban, pues las presiones de ventilación pues son bajas, ¿no? Pues son pulmones muy distendibles. Entonces estos pacientes, el intubarlos, no tienen ninguna ventaja, porque lo que hacemos es provocarles más daño con el respirador, más inflamación y empeorar el cuadro, sin contar con todas las complicaciones que supone una ventilación mecánica, más lo que supone de saturación de las UCI. Entonces estos pacientes, pues, que tienen lo que se llamó la happy hipoxemia, pues son pacientes que lo que necesitan es oxígeno y son en los que realmente estaría más indicado utilizar la terapia de alto flujo, porque con estos pacientes pues les administraríamos un oxígeno a alta concentración, que es lo que necesitan estos pacientes, y no presiones que no les sirven para nada. Esto se estima más o menos que un 20-25% de los pacientes que utilizan la terapia de alto flujo podrían evitar la intubación
si usáramos esta terapia. Luego ocurre que los pacientes del tipo L, que serían, no se sabe si una fase inicial de la enfermedad, pues pueden pasar al patrón H. El patrón H, o el tipo H, es el clásico distrés respiratorio. Son pulmones, como veis en el TAP, pulmones con una gran cantidad de infiltrados, que tienen una baja distensibilidad, son pulmones duros, rígidos, y aquí pues ya sí que se necesitan presiones para poder ventilarse, porque con estas presiones se consigue aumentar el reclutamiento alveolar, mejorar y mejorar la hipoxemia. Pero el problema es que el paso de un tipo a otro no está demasiado claro y puede ocurrir a veces rápidamente, por lo que todos estos pacientes requieren una alta monitorización porque la intubación tardía también tiene malas consecuencias en los pacientes, porque empeora el pronóstico, sin contar con que son pacientes que la intubación por el riesgo de transmisión de la enfermedad se debe realizar en unas condiciones de máximo aislamiento. Entonces, lo dicho, pues son pacientes que hay que tener mucha vigilancia para detectar este paso de patrón L a este patrón H y la necesidad de paso, a lo mejor, de la terapia de alto flujo a la intubación y la ventilación mecánica. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital Militar, en su primer mes de funcionamiento, pues se utilizó la terapia de alto flujo en 51 pacientes, de los que 42 eran pacientes por sus características candidatos a UCI. Y solamente 14 ingresaron en la UCI y 28 pacientes se libraron de la UCI. Es decir, más de un 65% de los pacientes, pues con la terapia de alto flujo no precisaron UCI ni intubación. Estos porcentajes varían según las muestras recogidas, pero en torno aproximadamente entre un 50 y 60% son los pacientes o sea, entre un 40-50% serían los pacientes que requieren intubación de los que se utiliza esta terapia de alto flujo. Es decir, que hay muchos pacientes que gracias a esta terapia, o por lo menos con esta terapia, pues se libran de una UCI y de una intubación, lo cual es muy importante, ¿no? El siguiente punto que nos interesa, sobre todo desde la urgencia, es el tema de los aerosoles, porque, como ya hemos hablado antes, las urgencias son espacios que habitualmente nunca se ha tenido en cuenta esto, que esto en adelante pues habrá que efectuar unos diseños, unas medidas para que esto no ocurra, pero la realidad es que son espacios donde es fácil la transmisión de enfermedad nosocomial, tanto en las salas de espera como en las consultas, y luego en el caso de pacientes graves, cuando aplicamos terapias como el alto flujo o la ventilación no invasiva o incluso la ventilación invasiva, pues nos generan grandes dudas del riesgo al que se expone a la plantilla y a los demás pacientes, claro. Entonces, aquí, bueno, pues, por ejemplo, la ventilación no invasiva, que era un tema que nunca había despertado esto gran interés, pues vemos que según el tipo de máscara, estas 3 mascarillas las hemos utilizado en nuestro servicio de urgencia, pues a una presión de unos 15-20 centímetros de agua, que son una presión inspiratoria de estos centímetros de agua, que son habituales de utilización, vemos la distancia a la que se dispersan aerosoles. Vemos que la primera, la de arriba, pues puede llevar casi hasta 1 metro de dispersión de aerosoles. Y las otras dos, a estas presiones, pues van variando entre los 45-50 centímetros hasta el metro. Es decir, que hay una gran variabilidad según el tipo de mascarilla. Y tened en cuenta que estamos hablando de mascarillas de alta calidad, como las que veis, que las fugas perimascarilla pues son mínimas, ¿no? En las que nosotros usamos, que son las tipo ambú habitualmente, pues esas fugas son probablemente mucho mayores. Este es un estudio clásico que se hizo para ver el tema de los aerosoles, ¿no? Que era con un muñeco se le hacían unas ventilaciones con unas gotas que luego se marcaban con una cámara fotográfica para ver la dispersión significativa de aerosoles. Como veis, realmente, como por ejemplo con un alto flujo, a los 60 litros por minuto, que es lo más que da el aparato, pues la distancia a la que pueden llegar los aerosoles son bastante pequeñas. Está en un pulmón sano, sería unos 17 centímetros, y en un pulmón con una afectación severa moderada, que son la mayoría de los pacientes que lógicamente vamos a tener, pues está entre los 5 y los 7 centímetros. Es decir, parece que el aerosoles que genera un alto flujo, pues son bastante cortos, ¿no? Os digo, como mucho 17 centímetros. Cuando nosotros utilizamos una terapia de ventilación no invasiva con estas interfaces que son unas olivitas nasales, le he puesto estas olivitas nasales porque cuando hacemos los traslados de los pacientes, a menudo usamos la interfase del alto flujo con una CPAP, que sería algo parecido a esto. Pues aquí la distancia a las que llegan los aerosoles son mayores. Aquí en este caso, pues la distancia está aproximadamente a unos 10 centímetros de agua, que es la presión a la que suele utilizarse la CPAP, está entre los 20 y 24 centímetros. Esto con una olivita nasales. Si usamos la interfase del alto flujo que no sella tanto, probablemente sea algo mayor.
También es cierto que colocando una mascarilla quirúrgica, como habitualmente se hace, sobre el alto flujo o sobre la interfase, o sea, sobre la interfase del alto flujo, o en este caso de la CEPA, probablemente la distancia pues también sea pequeña, ¿no? Sea menor incluso, ¿no? Y luego la ventilación no invasiva que se ha utilizado, sobre todo al principio, pues también hay algunos aparatos como los helmets, los cascos, ¿no? Que son los que se usan sobre todo en Italia, que prácticamente no tienen transmisión de aerosoles y que son los inicialmente recomendados. Pero también hay mascarillas de alta gama, como esta que tenéis aquí, que también aseguran cero de transmisión de aerosoles. Es decir, que la tecnología en esto puede ayudar mucho. Sin embargo, como he dicho antes, todos estos estudios son estudios experimentales, pero en definitiva, siempre que se utilice ventilación no invasiva o altos flujos se consideran técnicas de alto riesgo y toda el personal que la aplique debe tener un EPI completo, debe intentar utilizarse a ser posible en zonas de habitación aislada o zonas con presión negativa, y en todo caso hay que tener una serie de medidas. Considerar que el alto flujo, pues la distancia de los aerosoles es relativamente pequeña, unos 17 centímetros como mucho, la CEPA pues algo más, 16, 20 centímetros. Hay que tener mucho cuidado con las desconexiones, porque estos sistemas presurizados, cuando se desconectan, generan una gran cantidad de aerosoles. Entonces, hay que apagar el aparato antes de hacer cambios de desconexiones del paciente. Y la ventilación no invasiva, como he dicho antes, pues la distancia puede llegar hasta 1 metro, pero hay que tener en cuenta que incluso unas gafas nasales, cuando se aplican a 5 litros por minuto, en otros estudios previos de este mismo grupo, pues muestran cómo los aerosoles pueden llegar hasta 1 metro. Con lo cual, en definitiva, pues hay que utilizar siempre las máximas medidas de protección e intentar mantener una distancia por lo menos de 1 metro con los pacientes para que no tengamos un riesgo de respirar estos aerosoles, ¿no? Serían las medidas. Aunque realmente pues ya se ha visto que el alto flujo es una medida en este sentido, una terapia en este sentido bastante segura. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los protocolos de oxigenación de una neumonía por COVID? Esto es otro punto importante, porque cuando nosotros, en las grandes pandemias, cuando está la situación peor, pues ha habido que hacer decisiones heroicas en los servicios de urgencia, manejo de pacientes con respiradores complejos, pero yo creo que esto excede mucho lo que nosotros podemos o deberíamos hacer. Sin embargo, como he dicho antes, la terapia de alto flujo es algo muy sencillo, que está a nuestro alcance y que realmente pues, está claro que tenemos que aplicarla. Lo que hay que tener claro cuál es el protocolo de utilización del alto flujo. Esto, el primer estudio donde ya quedó claro que, aunque nosotros, les digo, nuestro servicio, desde el principio optamos por el alto flujo antes de la ventilación no invasiva, a pesar de que teníamos mucha tradición de uso de la ventilación no invasiva. Pero ya en agosto del 2020 en CHES salió publicado un protocolo bastante sencillo, que lo que indica simplemente que un paciente que llega con una neumonía por COVID, pues el tratamiento es oxigenoterapia convencional para tratar de mantener una saturación en torno al 94%. Y para ello pues se empieza con las gafitas, con una mascarilla nasal hasta los 15 litros por minuto. Si con esto no conseguimos mantener al paciente en este objetivo de saturación, pasamos al nivel 2, pues ya estaríamos hablando de un distrés medio moderado. Entonces aquí, en esta situación, pues la primera opción de tratamiento que ponen ya aquí es el alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, y sobre todo, preferiblemente si el paciente no tiene hipercapnia o tiene una hipercapnia mínima. Ya en el medio veis que combina normalmente el alto flujo nasal con la posición en prono, despierto, que también ha demostrado que mejora la oxigenación. Es decir, se trataría al paciente con alto flujo y tratando de ponerlo boca abajo, en prono, o lateralizado, intentando evitar el decúbito, porque con esto se demuestra que mejora la oxigenación. Y solamente en los casos en los que el paciente tiene un fallo izquierdo por comorbilidades que presentase, o bien tuviera una encefalopatía hipercárnica clínicamente significativa, pues estaría indicado utilizar la ventilación no invasiva tradicional. Si con estas medidas el paciente sigue deteriorándose y no conseguimos mantener estos niveles de saturación, pues entonces ya pasaríamos al estadio 3, que sería la intubación y la conexión ya a ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Es decir, el protocolo es muy sencillo y muy lógico. Simplemente tenemos un objetivo de saturación, empezamos con oxigenoterapia convencional. Si no mantenemos esta saturación, a pesar de una mascarilla a 15 litros por minuto, pues pasaríamos ya directamente a la terapia de alto flujo. Y pues, preferiblemente con el paciente en prono de cúbito lateral. Y si con esto no va, pues ya indicaría que el paciente tiene que utilizar ventilación invasiva. La ASEME recientemente sacó un protocolo que más o menos va en esta misma línea. Ya, pero lo que pasa es que dependiendo de la disponibilidad de cada centro, pues se pueden optar pues, con otras medidas como la CEPA, la BIPA, el reservorio, ya depende de lo que haya. Pero la primera opción es la terapia de alto flujo, como se ha indicado anteriormente, y tratando de mantener estos objetivos de saturación que ya os he dicho.
¿de acuerdo? El problema es que cuando nosotros tenemos un paciente con una neumonía grave por COVID, se nos plantea una duda, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Dónde lo colocamos? ¿En la planta o en la UCI? Y aquí es donde tenemos que buscar parámetros para tomar esta decisión, porque los pacientes muchos pues llegan en situación de hipoxemia, se les pone su oxigenoterapia, su alto flujo, remontan, pero nos cabe la duda de si el paciente está para ir a una UCI, con todo lo que conlleva una UCI, o el paciente podría ir a una planta o unos cuidados intermedios respiratorios que tampoco tienen el grado de monitorización de una UCI o de una observación como la que podemos tener en un hospital, ¿de acuerdo? En muchos hospitales. ¿En qué nos basamos? Pues hay un índice que es el índice ROX, que es el que más se utiliza. Este índice de ROX lo que relaciona es la concentración de oxígeno, primero la concentración de oxígeno, la saturación con la concentración de oxígeno que administramos al paciente, y eso lo divide entre la frecuencia respiratoria. Es decir, relaciona un parámetro de oxigenación, como es la concentración de oxígeno y la saturación, con un parámetro de trabajo respiratorio, que sería la frecuencia respiratoria. Es decir, trata de ver cómo estamos pasando de un estadio L a uno H. Es decir, entonces para ver este índice ROC, pues hay puntos de corte diferentes según las publicaciones que nosotros vayamos viendo. Mientras más tiempo esté el paciente con terapia de alto flujo, más seguridad nos da, según el índice ROC que sale, en lo que debemos hacer. En la UCI de nuestro hospital, pues el que está establecido en los protocolos que hay es que si entre las 6 y las 12 horas de inicio de la terapia de alto flujo el índice ROX es mayor de 4,88, el paciente muy probablemente no va a precisar intubación. Tiene un valor predictivo positivo del 89%. Hay otros puntos de corte en distintos momentos, horas y tiempo, ¿no? Realmente lo más importante del índice ROX no es tanto el valor absoluto como la tendencia. Si nosotros vamos haciendo distintas determinaciones en distintos momentos del índice ROX y este índice ROX va deteriorándose, pues lo que nos está indicando que el paciente va mal y que probablemente va a precisar intubación y una UCI. ¿De acuerdo? Por eso este índice ROX lo podéis ver fácilmente metiendo simplemente en el Google índice ROX y os sale una calculadora que automáticamente os da el valor. ¿De acuerdo? Es muy sencillo y ahora mismo yo creo que es el parámetro que nosotros utilizamos y el parámetro más fiable para ver un poco la evolución del paciente. Aunque ya os digo, no hay un punto de corte claramente establecido, pero sí que la tendencia en el tiempo es muy orientativa de qué es lo que va a pasar con el paciente. Aquí tenemos el siguiente punto crítico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que está con terapia de alto flujo y decidimos o bien pasarlo a la planta o bien pasarlo a la UCI, el problema es que los tratamientos de alto flujo no son móviles, es decir, no tienen batería y precisan un flujo de oxígeno que no lo podemos administrar con una bombona. Entonces, este traslado se convierte en un punto crítico, porque muchos pacientes en este traslado pues, se deterioran muchísimo. Entonces hay distintas formas que se han adoptando en distintos servicios para hacer estos traslados. Luego Ángela, en el caso clínico que os va a exponer, lo explicará con más detalle. Pero aquí veis cómo utilizamos este traslado con la cánula del alto flujo, la interfase del alto flujo conectada a un respirador para administrarle oxígeno y una presión positiva, ¿no? Una CPAP. O aquí tenemos otro con una CPAP de la domiciliaria conectado a dos bombonas de oxígeno para administrarle al paciente una mezcla de oxígeno enriquecida pues con una presión positiva, con una CPAP. Y esto conectado a la interfase del alto flujo que ya os enseñé antes. De todas maneras, esto ahora Ángela os lo explicará con más detalle. En fin, en definitiva, pues ahora mismo la verdad es que la idea, a pesar de que estamos empezando la cuarta ola y que ahora mismo pues el número de ingresos se está multiplicando y que a pesar de que los desastres de la campaña de vacunación que están provocando, favoreciendo que esto no termine, pero la verdad es que el mensaje sí, la idea sigue siendo positiva, porque ya después de lo que llevamos pasado con el virus, pues parece que por primera vez estamos ya tomando la delantera y que ya se empieza a ver la luz del túnel. Esperemos que esta sea la cuarta y la última ola y que ya para después del verano, pues bueno, pues podamos tener ya este problema solucionado y sea ya un recuerdo histórico. ¿De acuerdo? Ahora, Ángela, os va a exponer el caso clínico para que luego podamos entrar en debate y podáis preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias. Creo que tienes que dejar de compartir. Sí, deja de compartir pantalla, Javier. Pantalla, Javier. Voy. Vete arriba. Ya. Perfecto.
Vale. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Pues yo os voy a contar un poco un caso representativo que tuvimos en el hospital. Se trata de un paciente varón de 76 años, obeso, hipertenso, diabético y dislipémico, que el DECU traslada con una fibrilación auricular crónica permanente, con un SAOS que utiliza CPAP por las noches y un nódulo prostático. En el domicilio, el DECU atiende al paciente y lo encuentra con una disnea progresiva que decía que llevaba varios días sin comer bien, saturando al 80% con una FA rápida y afebril. Lo tratan como un broncoespasmo con metilprednisolona, le dan inhaladores con hipatropio y budesonida y deciden trasladarlo al hospital. Cuando el paciente llega a nuestro triaje, lo encuentra sudoroso, con una saturación del 94%, pero gracias a un reservorio, las tensiones están conservadas y tiene una fibrilación auricular a 160 latidos por minuto. No tiene fiebre, el SET le da un nivel de gravedad de 2 y por tanto pasa a las consultas del circuito respiratorio. La valoración en consulta que se hace del paciente es que se le encuentra pues, con trabajo respiratorio, está taquipneico, está taquicárdico, se le hace un test de antígeno que es positivo, le extraemos una analítica COVID y se le pide una gasometría venosa para hacernos una idea de cómo está de gases. Lo único que aquí vemos valorable es un láctico de 1,9 y lo trasladamos a observación. Vale, en observación, como podéis ver en la pantalla, en torno a las 9:30 de la mañana nos encontramos con que el paciente se encuentra saturando a 89%, con lo cual decidimos pasar del Ventimax con reservorio a una terapia de alto flujo. Conectamos el Airbo, que es el aparato que os ha presentado antes Javier, y vamos ajustando los parámetros en los botoncitos que tiene en el lado izquierdo. Los parámetros que le ponemos de inicio son una temperatura de 37 grados a 60 litros por minuto y a través del caudalímetro vamos a ir ajustando los litros por minuto que la misma pantalla del Airbo te va a ir señalando. ¿Qué es lo que pretendemos con el aire caliente y con la cazoletita que presentaba en un principio el Airbo? Pues pretendemos que disminuir el broncoespasmo que suele producir cuando metemos 60 litros por minuto de aire seco y frío. Lo que se cree es que al humidificar el aire y al humidificar el aire y ponerlo calentito, cercano a la temperatura de ambiente, pues va a existir menos broncoespasmo. El paciente comienza a saturar mejor al 92%, aunque sigue bastante taquicárdico. Mientras que esperamos a que el paciente se vaya adaptando, van llegando los resultados de las pruebas complementarias y vemos que tiene una PCR 318 y el resto de restantes de fase aguda también están elevados. Vemos a la derecha la placa basal del paciente y a la izquierda la placa del momento, que es una placa con un patrón intersticial, tiene consolidación periférica bilateral y da bastante susto y al principio nos parecían placas raras, pero ya nos hemos habituado. Entonces avisamos a la UCI y la UCI desestima el ingreso por la patología concomitante del paciente y por su mal estado general. El paciente ahora mismo está con una terapia de alto flujo con unos parámetros máximos a una FiO2 al 100% a 60 litros por minuto. Nosotros no comenzamos en un principio a utilizar el índice ROX
porque además lo que hay que hacer, el primer índice ROX que hay que calcular es a la hora de tener al paciente conectado a la ventilación. ¿Por qué? Pues porque al principio realmente el paciente no suele estar bien adaptado y no nos va a dar ninguna premonición de cómo va a evolucionar el paciente. Lo que creemos es que el índice ROC lo que va es a predecir el éxito. Y hay que esperar aproximadamente 3 horas o 1 hora para valorar a ver si el paciente se está adaptando bien y si va a tener éxito en la terapia de alto flujo. El paciente lo habíamos conectado en torno a las 9:30 al Airbo, y a las 12:30 decidimos trasladarlo a la planta COVID. Y ahora os voy a poner un vídeo en el que os voy a explicar cómo trasladamos a este tipo de pacientes. Hola, os voy a explicar ahora cómo transportamos el sistema de oxígeno cuando trasladamos a los pacientes una vez que están adaptados al sistema de alto flujo, porque como sabéis el Airborne no tiene batería de transporte. Entonces, aquí lo que utilizamos es una CPAP portátil a la que le hemos añadido una batería. Conectamos la CPAP a la batería. Comprobamos al encender la batería que tiene batería suficiente, porque no siempre tardamos el tiempo que creemos, ¿vale? Le conectamos una tubuladura, que conectamos 2 para poder añadirle 2 alargaderas de oxígeno. Cada alargadera va conectada a una bombona de oxígeno que conectamos a 15 litros por minuto. Estamos cambiando de que el paciente vaya a 60 litros por minuto, lo vamos a cambiar a 30 litros por minuto, que es el máximo que podemos dar. A estas 2 tubuladuras se le engancha un sistema respiratorio completo, ¿vale? Que son los que tenemos normalmente en el hospital para conectar las CPAPs. Y esto iría conectado, que encaja perfectamente con la cánula nasal, ¿de acuerdo? Encendemos la CPAP, que te da una presión a 10 centímetros de agua, y abrimos las 2 bombonas a todo lo que da. Bueno, pues es que como esto causó bastante intriga la otra vez que dimos la charla, pues he pensado que era bastante más gráfico verlo a través de un vídeo. Entonces el paciente sube a la planta neumocovid y ya son las 1 menos cuarto, y con el Airbo a 60 litros por minuto y a un 80%. El paciente está saturando a 93% con una frecuencia respiratoria de 27, y se le hace el primer cálculo del ROX. El índice ROX aquí en este momento es de 4,3, con lo cual, tal y como hemos escuchado antes, los índices que explicaba Javier, que él decía que si era menor de 3 a los 60 minutos tenía bastantes posibilidades de que el paciente tuviese que ser intubado, pues en un principio parecía que el paciente iba a evolucionar bien. Pero resulta que el paciente le dan algo de beber y se atraganta a las 5:30 de la tarde. El Airbo seguía más o menos con los mismos parámetros que habíamos hablado, pero el paciente, después de ese atragantamiento que le produce un broncoespasmo, comienza de nuevo con taquipnea y desatura. El índice ROX baja de 4,3 a 3,06. Lo que ya nos está diciendo que es menor de 3,5 a las 6 horas de estar conectado al alto flujo, y es un indicador de que lo más probable el paciente, el alto flujo no vaya a ser suficiente. Efectivamente, el paciente evoluciona mal y continúa aumentando la frecuencia respiratoria y disminuyendo la saturación de oxígeno, con un síndrome de diestre respiratorio grave,
y el índice ROX continúa por debajo de 3,5. Con lo cual los médicos de la planta consensúan que si el paciente tiene mala evolución, pues van a limitar el esfuerzo terapéutico. El día 1 intentando utilizar todas las maniobras que hemos ido aprendiendo en estos meses, ponen al paciente en pronación consciente, mejorando la saturación, aunque por la tarde vuelve a disminuir. Además del componente de broncoespasmo, tenemos un paciente que continúa en FA con respuesta ventricular rápida y con signos de insuficiencia cardíaca. Y el día 2 ya deciden retirarle la terapia de alto flujo y comenzar con medidas de confort. Al tercer día el paciente fallece. Bueno, pues haciendo un poco de revisión final de todo lo que acaba de decir Javier y de lo que acabo de explicar yo un poco, lo que está claro es que lo que hay que plantearse si debemos de empezar a utilizar una terapia de alto flujo cuando estamos con un paciente con un diestrés respiratorio. Hay que empezar con los parámetros, intentando buscar que el paciente se vaya adaptando a ese aire caliente y con un gran volumen de oxígeno. La terapia debe de valorarse. Yo creo que aquí lo importante es que valoremos, intentar hacer que el índice ROX sea utilizado por todos, intentando buscar hablar el mismo idioma entre distintos servicios, ¿vale? Y bueno, y ver que también es necesario hacer que el paciente se vaya adaptando a la máquina, que no hay que ni trasladar al paciente a la media hora de conectar al alto flujo, ni hay que valorar el éxito o el fracaso en menos de 3 horas, ¿vale? Y poco más. Bueno, una cosita que voy a decir ahora que parece que tenemos el pico de participantes, ¿vale? Con respecto al registro de la gente que ha asistido a la charla, José María va, tal y como entráis en la reunión Zoom, se os pide entrar y registrar vuestro nombre, y entonces vamos a poder hacer el seguimiento de las personas que han asistido a las charlas, ¿vale? Para poder daros la acreditación de la AXA, vamos a necesitar que al final rellenéis una encuesta de satisfacción, que os la mandaremos por correo. Y si no os importa, ahora yo le escribiré en el chat el correo. Necesito que me mandéis un correo electrónico todos poniendo el asunto curso de atención al paciente respiratorio al correo que escribo ahora en el chat, ¿vale? ¿Quieres decir algo más, José María? No, nada más. Lo ha dicho todo. No obstante, como también está, al entrar en la reunión Zoom, ya se queda registrado el correo electrónico, cotejamos los correos para que no haya ningún fallo, ningún error, y directamente ya pues automáticamente vamos mandando los correos a cada uno de ellos. Vale. Ok. Merche pregunta que si no valoraron la calidad de vida del paciente antes de desestimar el ingreso en la UCI. Sí, la calidad de vida, yo probablemente haya sido un fallo mío de no ponerlo en los antecedentes personales, pero estamos hablando de un paciente que, si bien estaba por debajo de los 80 años, era un paciente que tenía CPAP, era un paciente que tenía frecuentes descompensaciones de insuficiencia cardíaca y que pensaron que con el estadio que tenía no iba a soportar un ingreso en UCI. No sé si eso responde a la pregunta de Merche. Ir preguntando si queréis. Sí, podéis hacerlo bien vía chat o si alguno queréis liberar el micrófono y hacerla en viva voz, como deseéis. De todas maneras, también es cierto que en la situación esta de pandemia,
los criterios de pacientes de UCI, por eso ha sido uno de los problemas que ha habido en esta pandemia, ¿no? Que cuando hay un desbordamiento de la UCI, pues claro, los criterios de UCI son mucho más estrictos, ¿no? Que eso es una realidad que ha habido que vivirlo precisamente pues por la avalancha de pacientes que ha habido en los hospitales, ¿no? Que eso, por eso precisamente es muy importante tener unos parámetros claros para decidir cuáles son los pacientes que deben ir a una UCI y cuáles no, de manera que haya camas suficientes para todos, ¿no? Los que se vayan a beneficiar de ella, ¿no? En el Macarena a veces tengo entendido que después del alto flujo se le da una oportunidad con la no invasiva. No sé si esto ya no sé si ya desestimando criterios de UCI, Javier. Bueno, vamos a ver, la ventilación no invasiva, ha habido distintas etapas en la enfermedad. Como ya he dicho al principio, nosotros en nuestra urgencia desde el principio optamos por el uso del alto flujo, principalmente pues porque va bien, es un buen tratamiento y además pues tiene menos riesgo de transmisión de enfermedades por aerosoles. Pero en otros hospitales pues se optó por la ventilación no invasiva. De hecho, las imágenes de otros países, sobre todo de Italia y tal, eran todos los pacientes en los pasillos con los helmes o con los cascos esos que se hicieron con el Decathlon para utilizar la ventilación no invasiva. Lo que hay publicado, la evidencia, es que es mejor el alto flujo que la ventilación no invasiva. Y la ventilación no invasiva quedaría solamente para pacientes que tienen una hipercapnia significativa, es decir, una EPOC o una hipercapnia que además tienen COVID, o bien que están en un fallo izquierdo como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto es lo que más o menos está indicado. Luego ya, medidas como esta enfermedad, pues muchas veces, muchas cosas, bueno, primero que no hay muchas cosas del todo claras y luego también es cierto que cada centro tiene su disponibilidad y sus protocolos, pues luego ya se hacen experimentos, pero realmente la evidencia ahora mismo va a favor de utilizar la terapia de alto flujo en casi todos los pacientes, salvo en estos casos que estoy comentando. Y la ventilación no invasiva, pues en algunos lugares que no disponen de alto flujo, pues la están utilizando, pero no sería una indicación primaria, ¿no? Primera, ¿no? Ya si el paciente se está agotando o tiene otras comorbilidades, pues ya se podría valorar, ¿no? En principio, ¿no? No sé si responde a la pregunta. Hay un mensaje nuevo ahí. ¿Tenéis otra? Ah, no. No, es que María se me ha Sí, con mandado el tema del curso. Vale. Ahí sí tenéis una. Lo de la disponibilidad de cama. Bueno, esto es lo que hemos hablado, que realmente en nuestro hospital la disponibilidad de cama ha sido amplia porque se han buscado camas de UCI donde no las había, se han utilizado despertar en carreras, anestesia, se han utilizado de todo lo que ha habido y los se han quirófanos, multiplicado, los quirófanos, se han estaban multiplicado las incluso camas. preparados. Entonces, realmente, yo creo que ningún paciente que realmente se fuera a beneficiar de una cama de UCI, pues no la ha tenido. Ahora, es cierto que muchos pacientes que a lo mejor antes pues, se admitían en una UCI sin un criterio muy claro, pues en este momento se han puesto más estrictos con los criterios. Pero no creo que haya habido una falta de disponibilidad, por lo menos en nuestro centro. Otra cosa es situaciones ya de desastre, como probablemente lo que ha ocurrido en Italia o Madrid, que ahí, bueno, he escuchado testimonios de gente que efectivamente eso sí ha sido un problema, ¿no? Porque las camas son limitadas y si la avalancha de pacientes, pues hay que seleccionar los que más se van a beneficiar, que es una situación muy triste, ¿no? También verse en esa situación, ¿no? Totalmente. Dice que parece que el paciente no era fenotipo L. No era fenotipo No, L, era un fenotipo H. Pero a ver, uniendo a esta pregunta, el tema está en que yo creo que el papel que teníamos los médicos de urgencias ha sido espectacular. Estábamos teniendo la oportunidad con el alto flujo de dar respuestas a pacientes sin llegar a tener la necesidad de hacer uso de ese recurso tan limitado que estábamos viendo en otras comunidades y además viendo cómo se iban adaptando los pacientes, íbamos viendo los que iban a evolucionar bien. En 2-3 horas éramos capaces de ver si el paciente iba a responder bien a una terapia de alto flujo o iba a terminar requiriendo finalmente la intubación. Con lo cual, bueno, pues es verdad que en esos pacientes tipo L o H, perdón, en los pacientes tipo H, en los pacientes tipo L, claramente, como dice Javier, y en los pocos números que han podido hacer en el hospital de emergencia, el alto flujo va muy bien. Pero en los pacientes tipo H,
En algunos tenemos la suerte de que va bien y en otros, pues a través del índice ROX podemos predecir que da igual, que no te empeñes, que no va a ir bien y que va a haber que intubarlo, ¿no? Otra pregunta que veo aquí, lo del tema de tratamiento médico, ¿no? Eso hay actualmente los protocolos lo que dicen que si el paciente requiere oxígeno, el tratamiento que ha demostrado pues, las publicaciones que tiene una mejoría del pronóstico es la dexametasona 6 miligramos. Cuando el paciente necesita terapia de alto flujo, el protocolo que hay ahora mismo es el tratamiento con el tocilizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal, un antiinflamatorio, que es el que ha demostrado también mejorar la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Y ya cuando hay otros tratamientos que se están poniendo en otros centros, o bien de rescate después del tocilizumab, o en aquellos pacientes que están contraindicados el tocilizumab, que son los bolos de corticoides. Estos bolos de corticoides no hay todavía un estudio publicado con evidencia que demuestre que son útiles. Lo que pasa es que, como ya he hablado antes, en el tema este de COVID, hay pocas cosas demostradas y muchas cosas que se están haciendo sin una base firme, ¿no? Y un poco a la desesperada, ¿no? Como sería en este caso esos bolos de corticoides que todavía no hay estudios publicados que hayan demostrado mejoría de supervivencia. Entonces, en principio, lo que se está utilizando es lo que os digo, es la dexametasona, la enoxaparina, tratamiento base a todos los pacientes que requieren oxigenoterapia. Cuando requieren terapia de alto flujo, el tocilizumab es lo que se les añade. No sé si... Nosotros el tocilizumab, cuando estábamos en pico de la segunda ola, sí que lo estábamos poniendo, pero ahora mismo nos centramos en el bolo de corticoides y en el alto flujo, y luego ya el tocilizumab se está poniendo, pero porque estamos teniendo ahora mismo camas disponibles y los pacientes ingresan rápido. Claro, eso... Lo que habla aquí de los pacientes que entran en distrés respiratorio grave y no mejoran con alto flujo y no son candidatos a UCI, si fallecen rápido, pues la verdad es que los pacientes, la experiencia que sobre todo eso se ve más en el hospital militar. Hay muchos pacientes, pues esta enfermedad tiene una evolución que sabéis que la fase inflamatoria es en torno a los 10 días del inicio de síntomas. Entonces muchos pacientes, si ingresan antes de esos 10 días, puede que su placa o su situación clínica no sea muy mala y estando en poco tiempo empeoran significativamente. Entonces pueden hacer un distrés al cabo de estos pacientes cuando habitualmente tardan bastante tiempo y además no tienen una sensación, hasta el último momento no tienen una sensación grande de disnea, ¿no? Cuando, en fin, allí, sobre todo los pacientes ancianos que no son candidatos a UCI y tal, pues tardan varios días en fallecer, no es una cosa rápida. También esto da un poco más margen a la hora de valorar a los pacientes y de tomar decisiones, porque no es un infarto que el enfermo se vaya a morir en 2 minutos. Es un paciente que tiene su tiempo y que si se van vigilando, de hecho en muchos sitios se hacen vigilancia telefónica de los pacientes, que también es una buena opción para evitar la saturación, porque de alguna manera con un pulsosímetro y la vigilancia telefónica pues da tiempo a ver cómo van evolucionando y tratar de evitar ingresos, ¿no? Que también es una cosa importante, ¿no? Todo esto se va aprendiendo a base de ver pacientes, porque claro, esto al principio de la pandemia, pues todas estas cosas que hablamos ahora, pues no estaban claras, ¿no? Es decir, que en este año y pico, pues sí que es cierto que se han aprendido bastantes cosas, ¿no? No tratamiento totalmente revolucionario de la enfermedad, pero sí que se han visto bastantes cositas de clínica, de evolución, en fin, que algo sí se ha avanzado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más, no? Sí, creo que hay alguna, sí. Nosotros en urgencias es que estamos viendo el punto de vista desde urgencias, Merche. Entonces, en urgencias ahora mismo el circuito respiratorio es bastante, no sé cómo decirte, es que realmente nosotros no permitimos que los familiares entren. No sé yo en el hospital de emergencia, yo creo que en planta hay situaciones en las que sí que se les permite, sí Claro. se acuerdan que luego tienen que confinarse, ¿no? Y la verdad es que realmente este tema es una de las cosas más penosas de la enfermedad esta, ¿no? Porque los pacientes desde que entran al hospital están totalmente aislados y
y cuando son pacientes graves o tal, pues resulta bastante angustioso hablar con los familiares por teléfono, explicarles estas situaciones. Entonces, al principio será muy rígido, no dejando entrar a familiares y tal. Ahora, pues cuando ya están en últimos momentos, pues normalmente se les permite a los familiares con un EPI y tal que pasen y se despidan de los familiares y no estar permanentemente en la habitación, pero por lo menos verlos, despedirse y estar un rato con ellos. Sí, se está permitiendo, ¿no? Pero ya os digo, en situaciones limitadas, porque tampoco, porque los familiares son contactos del paciente, pueden tener también la enfermedad y tampoco puede haber un trasiego de personas posiblemente infectadas dentro de un hospital, ¿no? Sin contar con los riesgos los que supone, pues también que puedan ellos infectarse del paciente, ¿no? Entonces esto es un problema que yo creo que ahora es más humanizado de lo que era al principio, pero claro, no tiene muchas limitaciones, ¿no? No sé si hay alguna Bueno, pregunta. No hay ninguna pues más. esperamos en la siguiente sesión. Creo que hay una más, ¿eh? Una más, ¿no? Sí, hay una más, sí. Sí. Alguna estación precoz a nivel extrahospitalario. Después finalmente el diagnóstico de COVID. Hombre, yo a nivel extrahospitalario. Es que a nivel, yo creo que es que pobrecitos ni siquiera tienen muchos recursos, ¿no? Que hacer más que lo que ya hacen. Yo creo que a nivel extrahospitalario lo más importante es que se protejan bien, a la hora de trasladar a los pacientes, no olvidar las mucosas oculares y que el paciente venga bien oxigenado, ¿no? Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, el problema de esta enfermedad es que el paciente no tiene sensación de disnea. Entonces, el problema es que muchas veces los pacientes no consultan, intentan estar en su casa, tienen mucho miedo de ir al hospital, los familiares ya tienen miedo de traerlos al hospital y entonces aguantan en casa y cuando llegan a urgencia o llegan al hospital, pues muchas veces encontramos unas placas horribles y unas saturaciones por los suelos. Entonces, normalmente cuando el paciente sospecha que tiene COVID, pues lo importante es que, bueno, que tenga una vigilancia. Si el paciente ya está diagnosticado de COVID, lo normal es que el médico o telecovid, ¿no? Que es otro dispositivo que hay de telefónico, vayan pendientes de los pacientes o muchas veces se les suministra un pulsiosímetro y se tenga un control de la sintomatología y de la saturación, básicamente, ¿no? Entonces esto, pues se intenta de que el paciente, si empieza a caer la saturación por debajo del 95%, pues acuda a urgencias, se le haga una radiografía y se valore, ¿no? Y yo creo que el problema más es de miedo de los pacientes a ir al hospital que realmente que se puede hacer nada desde el punto de vista de atención extrahospitalaria, solamente el seguimiento de los pacientes diagnosticados telefónico o con un pulsiosímetro más idealmente y indicarles que si baja la saturación o están con disnea, pues acudan al hospital, ¿no? Porque otra cosa es que no se puede hacer, ¿no? Hay muchos, de todas maneras, de todos los pacientes que cogen COVID, hay muchos pacientes que tienen una enfermedad leve, que yo creo que también eso satura mucho tanto la atención primaria como la urgencia, los pacientes que tienen una afectación leve y no hacen un seguimiento en casa, ¿no? Que sería de alguna manera de desaturar la urgencia y la hospitalización, ¿no? Pero yo creo que si la enfermedad tiene una neumonía grave ya hay poco, no hay ningún tratamiento que se pueda administrar en domicilio que vaya a mejorar el pronóstico. Y no sé. Bueno, pues eso, que si no hay más preguntas, recordaros que la próxima sesión será el asma, será una sesión de asma, el asma en urgencia, la dará nuestra compañera Robledo Ávila, que es alergóloga y que es compañera nuestra y trabaja con nosotros en urgencia desde hace muchísimos años, con lo cual tiene la experiencia no solamente como alergóloga, sino también como médico de urgencia al final. Gracias, yo creo que ha sido un exitazo. Muy bien. Muchas gracias Y a todos será el por la 27 de abril. asistencia. Y nada, Será el agradecer a toda la 27 de abril, asistencia. exacto, el último martes del mes, ¿vale? Como la mayoría de ellas. Nada. Por mi parte, agradeceros la asistencia, agradecerte a José María la oportunidad de esta charla y a Ángela, que a pesar de todo, estar saliente de guardia, de tener un familiar enfermo, pues está aquí y ha cumplido totalmente con la charla y con toda la gente que estamos aquí escuchando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, adiós.
Chiquitera.